Ok, correcto, pero ¿a qué se puede deber, digamos, que realmente hayamos crecido, a pesar de todo, hayamos crecido un 14%, a pesar de un segundo semestre muy malo, al final el promedio sea crecimiento un 14% en la exportación hacia Estados Unidos? Que bueno, el motivo por el cual iban creciendo son varios. Uno, ¿Está CAFTA, por ejemplo? está CAFTA en algunos rubros que se han ido ampliando, han habido nuevas inversiones aquí en el área textiles, ha habido integración vertical entre el sector de confecciones, que es la maquila, y lo que es la producción de tela, que casi no teníamos. Todo eso evolucionar a lo que le llaman el paquete completo, ¿verdad? Que hace la tela, el corte, la confección, y eso venía dando buenos resultados. Son inversiones que se realizaron, más otra diversificación en otros productos que exportamos hacia Centroamérica. Centroamérica es uno de nuestros principales socios y el mercado común centroamericano estaba con mucho dinamismo antes de que nos golpeara la crisis. Entonces todo eso ayudó a ese buen desempeño hasta la mitad del año. Ok, vamos a ir a un corte, vamos a volver para saber qué ha pasado en el último trimestre del año pasado y también porque el último trimestre nos permite ver todo el año, definitivamente. ¿Qué ha pasado en materia de empleo, en materia de precios, en materia de situación de empresas, créditos, etcétera? Ya volvemos. Vamos a ver qué pasa con las características del empleo, por ejemplo, que fueron las cosas, digamos, que hoy día hoy nos muestramos mayor preocupación por el empleo, porque obviamente el empleo ha caído. ¿Cayó ya el empleo en el 2008? Ha caído en sectores. Por ejemplo, en el sector construcción cayó 2%, en maquila cayó, en textiles cayó también 2%. Pero hay otros sectores en donde ha crecido el empleo. Entonces, si uno toma toda la economía, el empleo creció. El empleo creció. El empleo creció si uno toma toda la economía, ¿verdad? En año, ¿estamos hablando de año o Sí, trimestre? año. En base a los cotizantes, que es la única fuente que tenemos Sí. para verificar el número de empleos, en total en la economía creció, pero hay ya dos sectores, como el de construcción y el de maquila, en los cuales decreció cerca de 2% en cada uno. ¿Cuánto creció como promedio en el año? 3.2 tengo yo. 2%, ¿verdad? 3.2 tengo sí. yo. Pero el año 2007 no. había crecido 7.4. Sí, O sea, si hay un crecimiento mucho menor mucho más lento. Por eso te decía, la economía está desacelerando, sintiendo ya los efectos. El hecho concreto es que dos sectores, construcción y textiles, han experimentado reducción, ¿verdad? Aunque como un todo ha crecido. Nosotros pensamos que debemos estar preparados para este año que está corriendo, porque la situación, como decíamos al principio, no está estable, no ha encontrado fondo, hay mucha incertidumbre. Y aquí hay, quizás para ubicar, además de los dos mecanismos que te dijo Álvaro sobre cómo se transmite la crisis de Estados Unidos a El Salvador, hay otros dos mecanismos también importantes y que son cruciales y quizás son los que más impacto pueden tener. Uno de ellos es lo que llamamos flujos de capital hacia El Salvador, que son los préstamos a los cuales recurren muchas empresas privadas, recurren a conseguir dinero afuera para sus inversiones. Empresas que directamente quieren un préstamo en Estados Unidos. Que directamente quieren un préstamo en Estados Unidos. Hoy no lo están adquiriendo. Hoy no se está adquiriendo fácilmente, se está reducido considerablemente. Los mismos bancos tienen un sistema los mismos de bancos préstamo. tienen mecanismos para traer capital de afuera y moverlo internamente. Eso se está secando. Entonces, eso es lo que le está poniendo una gran presión a la economía nacional por el lado de la crisis financiera internacional. Por ejemplo, se estima que los capitales que llegan a los países emergentes, los países subdesarrollados, digamos, o algunos que ya están camino a desarrollarse, podría reducirse en unas 9 veces a lo largo de este año en relación con el año pasado. Eso significa que el flujo ese se estaría secando, podría reducirse a cerca de 100.000 millones de dólares este año, mientras que a finales del año pasado todavía entró a los países emergentes cerca de 900.000 millones de dólares. Entonces, eso significa una sequedad
de dinero, dinero en fresco. el mundo. Entonces eso se transmite hacia la economía nacional, porque ese es parte de los flujos que normalmente se utilizan acá para dar liquidez a la economía. Entonces, ahí se está resintiendo la parte financiera también de la economía. Y eso es muy importante, porque recuérdate que el dinero, el crédito, es como el aceite de un vehículo, que sin aceite se frena, se entrampa. Entonces, es el lubricante de la economía. Entonces, ahí se está experimentando efectos que están disminuyendo el crédito. Por ejemplo, se empieza a marcar que desde el principio del último trimestre el crédito empieza ya a reducirse, aunque nuevamente, como creció en la primera parte del año, al ver el total, al ver el año en total, el crédito todavía ha aumentado cerca de 5%. Pero si tú observas solo el último trimestre, ese trimestre ya el crédito empieza a mostrar algún freno inicial, pero ya es un freno. Ahora, Entonces, las medidas tomadas por el gobierno en relación a la adquisición del préstamo BID, en relación a otro préstamo que tiene pendiente, digamos, ¿cierto? El mismo refinanciamiento de deuda con eurobonos, ¿qué efecto va a tener eso? O sea, que finalmente, ¿cuánto puede paliar esta resequedad de los flujos de dinero internacional? creo que eso es importante y hay que reconocer que se hicieron las gestiones a tiempo. El gobierno gestionó estos préstamos para apuntalar anticipadamente la parte financiera del país. Un préstamo importante es el que le llaman fondo de contingencia. Nosotros, más o menos como en junio del año pasado, julio, propusimos al país que se buscara un fondo de contingencia porque veíamos venir esta sequedad financiera internacional. Entonces, eso te permite, ese es un préstamo que el Banco Central lo tiene y que solamente lo va a usar si acaso hubiera problemas ya de liquidez drásticos, que se empezara a acabar la liquidez, ¿verdad? Empezar a mostrarse que ya hay dificultades. ¿Cuánto es eso? Son 800 millones de dólares. Que lo va a tener el Banco Central de Reserva ahí. Sí, que ya están aprobados por el directorio del Fondo Monetario Internacional. Hay algunos países de Centroamérica que están empezando apenas a buscar ese tipo de préstamos. Nosotros ya lo tenemos autorizado, a mediados de enero lo firmó el Fondo Monetario. Eso le da cierta seguridad al país por ese lado. Por el otro lado, tenemos otros préstamos que se han aprobado, por ejemplo los préstamos del Banco Mundial y del BID, que van a servir para asegurarnos de aquellos famosos préstamos que se vencían en el 2011, los eurobonos. Eso ahora podemos tener cierta seguridad de que ese compromiso se va a cumplir. Entonces ahí está ese préstamo que fueron 950 millones de dólares. Y tercero, está un préstamo de 400 millones que el BID le otorgó al Banco Central para inyectar crédito a la banca y que la banca pueda mover ese capital. De las cuales creo que solamente 90 millones están. Sí, ya parece que hay como 107 millones que están ya inyectados y que están colocándose en distintas actividades productivas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante esos pasos que se dieron porque le da cierta seguridad o quita la incertidumbre de que el sistema financiero nuestro no se haya apuntalado anticipadamente. Eso no quita de que si la situación se sigue deteriorando, eso pueda llegar eventualmente a ser insuficiente y se necesite actuar más. Pero lo importante es que hasta ahora se han tomado medidas importantes. Hay otro factor que está influyendo en el mismo terreno en la parte financiera, que es el aumento de las reservas legales de liquidez por parte del Banco Central de Reserva, que hay que decirle a la gente para que lo entienda, digamos, siempre en las épocas electorales el Banco Central de Reserva le pide a los bancos reservar un 3% más de adicional de su dinero, ¿no? Eso se hizo en las elecciones anteriores, se ha hecho en las elecciones, pero ahora ha pedido el doble. Ahora el BCR tengo entendido que pidió al 6. No, entiendo yo que pidió 3 puntos porcentuales. Lo que pasa es que los bancos, a su vez, para asegurarse, han reservado otra cantidad similar, que la tienen ellos para poder atender a sus depositantes cuando llegan a reclamar su dinero.
Entonces, en total hay un 6%. Hay un 6% retenido. Retenido, digamos, Eso que no también está está circulando, digamos. Eso también está afectando. Eso está frenando la expansión del crédito, que esperamos nosotros que después de las elecciones gradualmente empiecen ¿Qué a tan soltarlo. importante está siendo el famoso riesgo electoral?